Bueno, estamos retomando el segundo capítulo del libro Podemos ser ocupantes de nuestra propia tierra, refutando la mentira del relato palestino de Ariel Frumkin, que Ariel eres siempre el que hace la tarea, entonces me siento un poco como en las clases cuando se exponen las diapositivas y sale el alumno que hizo toda la tarea. Entonces, pero bueno, em, creo que es también como muy ad hoc la situación de hablar de estos temas y la verdad es que no te lo mencioné antes, pero me da mucho gusto que estemos retomando. Nos habíamos quedado, el video anterior era el video de Shmuel, Samuel y el comienzo de la monarquía. Y en una ocasión anterior hablábamos de David. Sin embargo, la grabación, como les comentaba, no quedó bien y hoy vamos a retomar ese capítulo de David. Desde el tema de David, Ariel, eh, ¿te gustaría iniciar con la exposición? Bueno, sé cómo no. Buenas noches o buenos días, depende de dónde nos escuchan. Ah, el, retornamos un poquito antes de David, así puedes arrancar y seguir. El rey anterior, el primer rey de Israel era Saúl, o Saúl en castellano, y Saúl muere en la batalla contra los de los filisteos, en el monte Gilboa, junto a su hijo Jonatán. Jonatán era el que se suponía que iba a seguir la dinastía de Saúl. Al fallecer el, el profeta o el juez o Shmuel o Samuel en castellano unge como próximo rey a David. Y eso no se necesitó bien la vida de Saúl, pero ahora que falleció o su ungimiento o su reinado comienza. Eh, Saúl tenía tenía otros hijos y hijas en un muy corto periodo de tiempo. Había un hijo de Saúl que pretendía tomar el poder y continuar el reinado, se llamaba Ishbosheth, pero muy pronto entendió que no tenía ninguna posibilidad de reinar y David queda como único rey de Israel. Hay que recordar que David tuvo dos periodos de reinado, uno de 7 años y medio, donde reina en Hebrón, y luego de eso reina otros 33 años en Jerusalén, en Jerusalén. David toma el poder en un momento muy difícil para Israel. Los filisteos habían matado al rey de Israel, habían ocupado partes del país, y hay que recordar que el ejército estaba muy debilitado. Mismo cuando habíamos hablado en la batalla de Mijmas, todo el ejército de Israel eran 3.000 personas. Realmente había un gran problema en lo militar. Lo primero que hace David es restaurar el ejército junto a Abner Ben-Ner, que era el comandante en jefe del ejército de Saúl, y después seguía con Yoab Ben Tzruya, que es su comandante en jefe, y ellos restauran el ejército y comienzan a liberar el país, comienzan a derrotar a los filisteos, o sea que los mantienen en la zona costera, zona de que hoy en día sería Ashkelon, Ashdod, para que luego desaparezcan en la historia. Creo que lo hemos nombrado en uno de los capítulos, sino que creo que lo vamos a ver después. O lo repetimos cuando en época, un poquito más, cuando nos acercamos a la destrucción del primer Beit Mikdash. Entonces, como dijimos, David libera el país, restaura el ejército, restaura la economía, restaura realmente, forma lo que sería un estado normal, un estado saneado. Y para tener un estado normal hace falta una capital. Si bien él reinaba desde Hebrón, Hebrón no es la capital, si no es ni la capital o política, porque Hebrón no,
no pertenece a las tribus, pertenece, Hebrón está en la zona creo que de Judá, pero me puede ser que me equivoque. Pero no está comprada por las tribus. Entonces, él necesita buscar una ciudad que todas las tribus las pueden compartir. Y esa ciudad es Jerusalén, Jerusalén. Pero Jerusalén sabemos que le pertenece a todas las tribus, no está en la zona ni de Judá, ni de Benjamín, ni ninguna otra. Entonces, políticamente le servía. También Hebrón no era una capital religiosa, porque el Mishkan, el santuario, estaba en Shiloh. Entonces, si bien en Hebrón ya habíamos hablado que están los patriarcas, que tienen una importancia muy especial, una santidad también, no es el centro religioso del pueblo de Israel. El centro religioso estaba en Shiloh. Entonces, podía trasladar el santuario a su lugar principal, que es donde está el Ara Moria, el monte lo que hoy llamamos el monte del templo. Pero Ara Moria es el lugar donde Abraham e Isaac hicieron lo que se llama Kedat Yitzhak, que Abraham, a pedido de Dios, tuvo la intención de sacrificar a su hijo. Y sabemos que ese lugar, también después, Jacob, en el sueño de los ángeles que subieron y bajaban, que en Betel también pasaban por Aramoría. Pues vemos que tiene una importancia religiosa, entonces Jerusalén también servía para transformarse en una capital religiosa. Entonces, tenemos la capital política que servía porque Jerusalén no estaba, no estaba perteneciente a ninguna tribu, sino que era general, era de todos, y también el monte o Ara Moría se podía transformar en el monte del templo, se podía construir el Betamikdash. Para eso David tiene que conquistar la ciudad en ese momento estaba en manos de los jebuseos y los yebusim, no de los árabes ni los palestinos ni nada de eso, que no existían. Estaban en manos de un pueblo que hoy ya no existe, dejó de existir por lo menos hace de 2500, 3000 años atrás. ¿Y cómo hace David para conquistar la ciudad? Ve que la ciudad es una ciudad amurallada y el que conoce un poco de geografía de la Tierra de Israel sabe que no hay ríos, no hay fuentes de agua dentro de la ciudad de Jerusalén. Se abastecía a través de canales y de túneles. Entonces él hizo pasar sus fuerzas a través de esos túneles que abastecían de agua a la ciudad y así logró derrotar a los Yebusim, a los jebuseos y establecer la primera y única capital del pueblo de Israel, que es Jerusalén, desde entonces hasta hoy en día. Perdón, Ariel, a mí me gustaría preguntarte si es que Sí, pudieras profundizar un poco acerca de quiénes fueron estos pueblos. Me refiero a los pueblos a los que estás haciendo referencia, porque muchas veces en las redes sociales, digamos, también por la falta de conocimiento de la gente, pero también por cierta tendencia a tratar de justificar el movimiento palestino, que ya has mencionado que no existe un pueblo palestino, pero sí como una idea, como un movimiento político, pienso que es fundamentalmente una idea del movimiento progre. Em, la gente que aboga en favor de este movimiento tratan de buscarle raíces históricas a esa gente. eh, y bueno, por eso es que te preguntaba si es que pudieras profundizar un poco acerca de quiénes fueron esos pueblos, un poco también para aclarar la falta de conexión entre esta gente que se hacen llamar palestinos y esos pueblos que en el tiempo de David estaban habitando esta tierra. sí, cómo no. Antes que el pueblo de Israel llegue a la tierra de Israel, había 7 pueblos que habitaban la tierra de Israel. Estaban los cananeos, los cananeos, los cananeos también es una denominación general de estos 7 pueblos, pero también un pueblo cananeo. Estaban los jebuseos, estaban los hitim, los yebusim, los plishtim, ¿no? Que esos son los pueblos principales que usan para el relato palestino, que ya vamos a hablar en un segundo. Estaban los hitim, yebusim, plishtim,
no me acuerdo los nombres de todos los pueblos, pero había 7 pueblos. Estos pueblos no son de origen semita, no son de, de origen del Medio Oriente. Son pueblos que llegaron a esta tierra y se asentaron especialmente los Plishtim. Los Plishtim ya habíamos hablado en uno de los capítulos que el nombre Plishti viene del verbo liflosh. Liflosh es invadir, es ocupar. Los Plishtim o los filisteos, que los palestinos de hoy en día dicen que ellos son descendientes de este pueblo, son un pueblo originario de la zona de Grecia, Chipre, por ahí, y llegaron en un pueblo marino que llegaron a la tierra de Israel en barco de la zona de Grecia y se establecieron acá. Y fueron el pueblo mayoritario hasta que el pueblo de Israel llegó y conquistó la tierra. Pero, como dijimos, no son un pueblo árabe, no son un pueblo semita, no hablan árabe, no eran musulmanes, por supuesto que el Islam se fundó muy posterior, en el 638, más o menos, poco antes, porque 668 es cuando conquistaron la tierra de Israel, pero alrededor de los 668 surge el Islam. eh, es un pueblo que no tiene ninguna coincidencia con los árabes que se llaman palestinos hoy en día. Los árabes palestinos, uso este nombre porque es el nombre que se usa generalmente, pero como ya habíamos visto varias veces, no es un nombre correcto. Siempre solo para facilitar el diálogo, los palestinos hoy son musulmanes, los palestinos obviamente que no eran politeístas, los palestinos son árabes y, y los filisteos son de la zona de Grecia, son pueblos griegos. Luego, los árabes, obviamente hablan árabe, y los filisteos no tienen ni idioma, ni religión, ni historia, ni siquiera el grupo étnico. Entonces no hay forma que los palestinos sean descendientes de los filisteos. Pues supongamos que los palestinos de hoy en día realmente no sean árabes, sino que se convirtieron, o sea, o se unieron al pueblo árabe. Sabemos que los filisteos desaparecieron en el año 1700, cuando fueron expulsados y desterrados de la tierra de Israel, y llegaron a varias naciones que los acogieron y se terminaron asimilando y desapareciendo de la historia como pueblo. A partir del año 1700 no hay rastros de un pueblo palestino, por eso, filisteo. Entonces, no hay forma que los palestinos hoy en día desciendan de un pueblo que desapareció. Eso para los que dicen que los palestinos son descendientes de los filisteos. Históricamente, geográficamente, mismo la arqueología demuestran que no es así. Ahora, para hablar de los Yebusim, o los Jebuseos, los Yebusim, eran un pueblo que llegaron a la tierra de Israel, se asentaron, especialmente en la zona de Jerusalén, y ellos habitaban esa zona. Los- y hay quienes que también quieren decir que los árabes palestinos de hoy en día son descendientes de los Yebusim. De vuelta, los Yebusim no son árabes, no hablaban árabe, eran polisteístas, no tenían ninguna relación étnico-cultural con los árabes de hoy en día, entonces tampoco pueden ser descendientes de esta gente. Y mismo cuando David los conquista, los hace desaparecer. Algunos quedan como esclavos, pero la mayoría se escapan, ¿no? Y se dispersan y desaparecen de la historia. Pero es el doctor Benarí. ¿Cuál es el nombre propio de Benarí? Se me fue. Bueno, es el doctor Benarí, él era Haber Knesset y también escribió un libro sobre la historia de los árabes. Muy interesante, se lo recomiendo al que quiera. Una vez subió un Haber Knesset árabe y dice,
en la Knesset. Dice, nosotros, los árabes palestinos, somos descendientes de los Yebusim y por eso tenemos más derechos que los judíos a la tierra de Israel, que porque llegamos antes. Entonces se pide, el doctor Benari pide, Miguel Benari, pide la palabra, después de este árabe, el ciudadano sube a la Knesset y le dice, señor Jebuseo, le dice a este joven Knesset árabe, por favor, dígame algunas palabras en su idioma jebuseo. O dígame, por favor, cómo los jebuseos adoran a su Dios. O explíqueme, por favor, qué comía como los jebuseos. Obviamente que este árabe se cayó y no tenía forma de responderle. ¿Por qué? Suponiendo que los árabes o palestinos sean descendientes de los jebuseos, no tienen nada en común con ellos, porque no tienen ni la religión, ni el lenguaje, ni la comida, ni el folclore, nada, ni la música. Entonces, suponiendo que no es así, pero suponiendo que son descendientes biológicos de los jebuseos, ya no tienen ninguna conexión con ellos, porque en la práctica son dos pueblos diferentes, pero de vuelta, tampoco son no, descendientes físicos y biológicos. Entonces, todo eso es un relato que tratan de usar para tratar de sostener un relato que es insostenible, porque no tienen historia, no tienen arqueología, no tienen absolutamente nada de documentación. La mayoría, si no todos los árabes que están acá en Israel, llegaron hace 150 años atrás, 200 años atrás. Muy pocas familias quedan de la invasión árabe del 668. Muy poquitas. Son, se puede encontrar con las decenas de las manos. Perdón, yo no sé, es tarde, no sé, con los dedos de la mano. Entonces, es todo para una forma de mentir, para sostener algo que, como dije, es insostenible. Está cerrado, David. Me llama la atención, o sea, otra prueba viva de la existencia de un pueblo es su cultura. Estás diciendo, no hay ninguna situación cultural, ninguna, entre los musulmanes y los jebuseos, entre los musulmanes o digamos los supuestos palestinos y los filisteos. No hay ninguna cuestión cultural. Ni cultural, ni religiosa, ni siquiera, ni del habla, ni siquiera de la comida, nada, absolutamente nada. No hay ninguna relación. Mm. Pero fíjate algo más interesante todavía. Vos me decís si hay alguna relación entre los jebuseos y los palestinos. ¿Ok? Yo te hago otra pregunta. ¿Qué relación hay entre los palestinos y los palestinos? ¿Sí? Porque se supone que un pueblo tiene historia, ¿sí? Supongamos que un pueblo nuevo, como Argentina, supongamos que escuchar es un pueblo, no, pero supongamos que es un pueblo, o Estados Unidos, o México, o el país que sea. Sí, por lo menos tiene una historia o mínima del tiempo que existe. Argentina tiene más o menos 200 años. Hay una historia de los 200 años, incluso más, de la época de la colonia española. México me imagino que igual o más, porque tienen a los indígenas, que también tienen su historia. Y así vamos a nombrar un montón de países. Ahora, te pregunto, ¿qué historia tienen los pseudo-palestinos? La bandera de ellos es la bandera de la rebelión árabe. Así que es una bandera nacional. Es la bandera que usaban los árabes panarabistas entre el 36 y el 39 en la Gran Revuelta Árabe. Entonces, no es una bandera propia. El lenguaje que usan es el lenguaje árabe, es el lenguaje que usan de todos los países árabes, no hay ninguna diferencia. Comida, comen lo mismo que comemos, vemos todos los que vivimos en el Medio Oriente, hummus y falafel. Canciones, lo mismo. O sea, toda su cultura, toda su historia se remonta a 60 años atrás, que es cuando se fundó el pueblo, en el 64. O sea, ¿cuál es el presidente que fundó el Estado de Palestina? Que no existe. Ninguno, porque el Estado de Palestina nunca se fundó. O sea, ellos sostienen que tienen un Estado que nunca se fundó.
ellos dicen que hicieron la independencia el 15 de noviembre del 88. ¿Pero dónde lo hicieron? En Túnez. ¿Cuándo se vio que la independencia de un país se haga en otro? Sí. No, ¿qué fiestas nacionales tienen? No tienen una fiesta nacional. Las fiestas que ellos tienen son fiestas musulmanas. Entonces, avanza la historia de ellos. Eso es, no tiene ninguna fiesta de algún acontecimiento histórico. Está la Nakba, que es un... Ya sé, tienen la Nakba y el Nakba. No son fiestas y tampoco no tienen fechas para recordar las oficiales. Sí, dicen que el 14 de mayo para ellos es el día de la Nakba. Pero no es una fiesta, no es un día feriado. Pero vos fíjate que, como dice Shikli, que el ministro Shikli, que si tenemos la Nakba, que es el 48, y la Nahsa, o Nahsa, ¿no? Nahsa, que es en el 67. Los 12 hitos históricos de ellos son gracias a nosotros. Están basados en los que nosotros le hicimos a ellos. O sea, los hitos nacionales de cualquier pueblo son cosas que el pueblo logró, como lograr la independencia, lograr avances culturales, el desarrollo de una tecnología, el desarrollo incluso de una música, el desarrollo de la comida, lo que sea. Pero los dos hitos nacionales de ellos son no lo que ellos hicieron, sino lo que nosotros supuestamente le hicimos a ellos. O sea, mismo lo que ellos se toman como fundamento de su nación es lo que nosotros hacemos. O sea, ni siquiera eso tiene. O sea, es algo inexistente. O sea, en esta tierra, en Israel, no hay ningún vestigio de que se hablara árabe. Los filisteos no hablaban árabe, no había una raíz árabe y los jebuseos tampoco hablaban ningún contacto con la lengua. No, sí, no había, por supuesto que no hablaban árabe, y cuando surgen los árabes, que son los árabes originarios, hay una discusión si los árabes originarios son los ascendentes de los árabes de hoy en día. Hay quienes quieren decir que sí, hay quienes quieren decir que los árabes de hoy en día son una mezcla de tribus y que no son ni siquiera son semitas, pero eso es otro tema y días de para acá y días para allá. Mismo hay muchos poskim que dicen que los árabes de hoy en día no son los árabes originarios, no son descendientes de Ismael. No poskim de hoy en día, poskim de hace 500, 600, 700 años atrás. Pero, volviendo al tema, los cristianos obviamente no hablaban árabe. Todas las documentaciones que están escritas en papiros o en rollos o en piedras o en tablillas, ninguna estaba escrita en árabe. Todas están escritas o en hebreo, o en asirio, o en arameo, o otros eh, eh, lenguajes protosemitas, hay un montón, pero no hay ningún lenguaje árabe que se haya hablado en esa época. Mismo después tenemos que se habla hebreo, después se hablaba arameo, y después latín y con los romanos. Solo cuando se conquista la tierra, dice en el 668, muy posterior, llega el árabe a la tierra de Israel. Saliéndome un poco del tema, pero digamos en paralelo, el hebreo, ¿cuál sería el documento o la situación arqueológica que liga este lugar con el hebreo? ¿De qué antigüedad estamos hablando? ¿De un documento, una tablilla, algo hebrea de la que se pueda hablar? Ay, hay un montón de documentación, ¿no? De escritura hebrea antigua. Hay que recordar que el alfabeto hebreo cambió en la época de Ezra Sofer, con la vuelta de los judíos a Israel de Babilonia. Pero ahí cambiamos el alfabeto al alfabeto que conocemos hoy en día. Pero tablillas y documentación en hebreo antiguo hay un montón. Hay- O sea, podríamos viajar con el hebreo 2000 años y encontraríamos hebreo. ¿Podríamos viajar 3000 años? Pregunta. sí, sí, sin lugar a dudas, sí. Mm, Sí, sí, Entiendo. el hebreo era un idioma importante. Hay quienes quieren decir que los reyes de Israel no se comunicaban en hebreo con sus pares, pero pero sí hay documentación de que
los reyes de Israel por lo menos había intercambios epistolar en hebreo y obviamente el traductor del rey que le decía hacía la traducción. Pero sí, el hebreo se usaba sin lugar a dudas. Hay que como que recalcar, no es el mismo el alfabeto que usamos hoy en día, pero sí el mismo idioma. Ujú. O sea, si viajáramos hoy en día hace 3.000 años atrás, probablemente no podremos leer lo que está escrito porque no conocemos el alfabeto, pero sin lugar a dudas podremos hablar con la gente de aquella época y nos entenderíamos. Obviamente que, como pasa con cualquier lenguaje, el hebreo se modernizó y hay palabras que nosotros conocemos que ellos no, y al revés, como pasa mismo en el español, una persona que habla español hoy en día, no es el mismo español que hablaba Cervantes y ni el mismo español que se hablaba al finales del Imperio Romano. Entonces, pero sí, sin lugar a dudas, podemos haber llegado a a la época de Abraham y hablar con el hebreo sin problema. O sea que de nuevo hay una prueba que no se puede refutar de la conexión del pueblo judío, del pueblo hebreo con Israel. Sí, sin lugar a dudas, pero es interesante, que justo ahora que se murió el Papa, que no le tenía, por cierto, no le tenía ninguna simpatía porque era un antisemita. Vi un reportaje, no un reportaje, un video que él estaba con Netanyahu. Y Netanyahu le dice al Papa, porque acá vivió el, el- el- el personaje de ustedes y hablaba hebreo. El Papa le dice, no, hablaba arameo. Y Netanyahu, que sé que mucho de historia no sabe o o no se dio cuenta, le dice, ah, sí, sí, arameo. Pero no es cierto, el personaje de ellos hablaba hebreo, no arameo. En esa época todavía se hablaba hebreo, el arameo se empezó a usar un poco más tarde, y mismo hay documentación de los escritos de ellos, que el personaje de ellos hablaba en hebreo. Entonces eso también es otra prueba que, los cristianos, que su personaje hablaba hebreo, aunque el Papa Francisco quería decir que era arameo. Sí, sí se usaba, había partes del pueblo, la gente del nivel cultural bajo puede ser que haya hablado arameo, pero la gente de alto nivel todavía habla hebreo, ¿no? El uso extendido del arameo es posterior. A mí lo que me ha hecho pensar esta situación del lenguaje es la tradición judía de guardar lenguajes paralelos. Por ejemplo, hoy se estudia la Gemara en arameo, se habla ladino, lo puedes incluso escuchar en la calle. Ya en España no se habla el español así, y se habla Yiddish, se habla un alemán antiguo, que tampoco se habla ya en Alemania, y la gente guarda el lenguaje. Eh, el Ahí arameo. no estoy de acuerdo con vos en este caso. Pe- Porque el ladino, la gente que habla el ladino cada vez es menos. Cierto, Y el yiddish, o si salimos de las comunidades jarediot, casi ya no se habla. pero No se, hay, se, se habla, digamos, tenemos una radio en Yiddish y una radio en ladino, y el arameo, tenemos libros sagrados. Daniel está en arameo hasta el sí, día de hoy. pero no es porque el arameo no es un idioma judío, es lo que quiero Najón, decir. Y el yiddish es un idioma de judíos, no es un idioma judío. Y el ladino también es un idioma de judíos, no un idioma judío. Najón, es cierto. O Que, sea, que haya el, a- un programa de radio en yiddish es porque mantener el folclore, hay toda gente grande que le gusta el yiddish. Mi mamá estudia yiddish todavía y habla yiddish. Pero la cantidad de gente que habla yiddish realmente es muy baja. Tengo un amigo que es historiador que aprendió yiddish para poder leer documentación de la Shoah. Pero en general el judío promedio que no jaredí no habla yiddish. Y lo mismo con el ladino. Obviamente que hay gente que es mayor que todavía que queda, que vive hasta los 120 y ellos mantienen la cultura. pero Pero fíjate algo curioso, la gente que habla ladino, el ladino se usó en España.
Hoy en día la gente no nació en España, no tiene ningún vínculo en España, vinieron de Turquía y hablaban ladino. Sí, pero ¿por qué? Porque es un idioma de judíos, no un idioma judío, mismo y mismo en la Es Mesopotamia. cierto, Y estoy te de explico por acuerdo. qué. Que los judíos en la diáspora tratan de diferenciarse de los no judíos. ¿Por qué? Para mantener su cultura, su folclore, mismo por ser perseguidos. Entonces querían tener una forma de comunicarse entre ellos que no sean entendidos por el resto de la población. Mismo en el Amazonas hay otro idioma judío que se llama el Hakatía. Que se escuchan. Es un idioma de los judíos del Amazonas, que llegaron de Marruecos. Es una mezcla de árabe, hebreo y no sé qué más. Lo escuché una vez en Jatatía, Hakatía. Jatatía, Hakatía. ajá. ¿O en el Amazonas hay judíos? Hoy en día, lamentablemente, o no quedan muchos que se asimilaron, pero al principios del siglo XX había muchos judíos, sí, en la zona del Amazonas, que Wow. llegaron especialmente de Marruecos. Eran generalmente jóvenes marroquíes que en la zona del Amazonas estaba el desarrollo de la industria del caucho y llegaron allá para hacer plata con el caucho. Y algunos volvieron, pero muchos se quedaron y establecieron comunidades. Y entonces siempre el judío trató de meter un idioma que sea propio para poder comunicarse sin ser entendidos por los que los rodeaban. Pero no son idiomas judíos, son idiomas de judíos. O sea, una persona que sea sefaradí y no tengan ninguna relación con los ashkenazim, el yiddish no lo va a entender. Y el ladino, también, una persona que no sabe castellano, no es de la zona de Turquía o descendiente de Meguresh Farad, no va a entender el ladino. Nosotros entendemos el ladino porque hablamos castellano, pero si no, no lo entenderíamos. Y el hakatía también, yo lo escuché, no entendía una palabra de lo que querían decir. Entonces, son cuestiones de folclore o cuestiones simpáticas que van desapareciendo. Pero no es una cosa, algo que hagamos énfasis en mantenerlo. Hay familias que sí, pero la mayoría que no. Son los Haredim, de vuelta, los Haredim es por una cuestión política de no entrar de hablar de hebreo que es sionista. Pero eso es un tema político. Y el tema del arameo es un tema también práctico, que el Talmud Babli se escribió en Babel, y en Babel se hablaba arameo. Y en la época que se escribió el Talmud Yerushalmi, en Eretz Israel, también ahí sí ya se hablaba arameo en forma extendida. Entonces era una cuestión práctica, que era el idioma que la gente entendía. Mismo ahí en una alajá que los teimanim nadie la hace es que traducirle la lectura de la Torah. Sería un pasú que se traducía, o no sé si eran uno, o eran dos, uno, no importa. Serían pesukim de la Torah y se traducía. ¿Por qué? Porque la gente no entendía lo que decía la Torah. La gente no sabía hebreo, entonces había que traducirle el, el, lo que es la Torah y el Sefer Daniel que decís. Es cierto, está escrito en hebreo y hay otros más que están escritos en arameo, perdón. Y hay otro libro que está escrito en arameo. Porque creo que Daniel está en Babel, toda la historia pasó en Babel. Entonces se escribió en arameo. Y, y eso también es una cuestión práctica, que el pueblo es el idioma que hablaba. También tenemos en el mensaje de Diomá, creo que es el primer capítulo del mensaje de Diomá, en unas últimas millones, que habla de que hacía el Kohen Gadol la víspera de Yom Kippur y en la noche de Yom Kippur. Sabemos que es el Masejet Yomá, que el Kohen Gadol no podía dormir en la noche de Yom Kippur. ¿Por qué no importa? ¿No? Tiene su explicación. Casi siempre para mantenerlo despierto, le decía que le leían de Sefer Daniel y otros libros más. Todos los libros que le leían eran en arameo. ¿Por qué le leían justo de Sefer Daniel? Porque había gente, como dije antes, ge- gente de nivel bajo que ya les había olvidado el hebreo. Lamentablemente, en esa época, muchos, gente que no se lo merecía, y gente que no era capaz, y sean Kohanim, pero no están a un nivel espiritual o a un nivel moral, compraban el puesto de Kohen Gadol. Entonces llega una persona de nivel bajo, que no sabía hebreo, le dieron Sefer Daniel, porque estaba en arameo y lo entendía. Pues no es porque era un idioma judío, era por una cuestión práctica, era el idioma que se había extendido en la zona.
Pero el único idioma judío real y no de judíos es el hebreo. Mm, cierto. O sea, coincido en eso, coincido en lo que dice. Sí, el hebreo es que la base. Y también otra reflexión es que cuando se restablece el hebreo para del uso cotidiano, toda la comunidad judía lo aceptó, excepto pequeños grupos, pero ¿qué No, tal no, si hubiera no, sido el yiddish? ¿Qué tal si aceptan el yiddish o el alemán o el no, inglés? pero no, pero no, no todos aceptaron el hebreo. Creo que los Haredim no lo aceptaron y no son pequeños grupos, una gran mayoría en esa época. No, hay que recordar que le mataron al perro del hijo de Ben Yehuda, porque él hablaba en hebreo, a Itamar ¿Cómo, Ben cómo, Avi, cómo? que Es le eso no lo mataron a sé. Itamar Ben Avi, que era el hijo de Ben Yehuda, le hablaba, no tenía amigos porque no había chicos que hablen hebreo. El único chico que hablaba hebreo en esa época en Israel era él, era el único. Entonces el padre le compró un perro. Y el chico le hablaba en hebreo al perro y había grupos de extremistas que le parecía mal que le hablen el idioma santo a un perro y le mataron al perro. Sí, esos son extremistas, un caso aislado, pero, pero sí demuestra que había gente que se oponía. Y después hay que recordar cuando surge el Technion, surge lo que se llama la guerra de los idiomas. El grupo que fundó el Technion quería que se le enseñe en alemán, no en hebreo. Ujú. O sea, el tema de la restauración del idioma hebreo es una cuestión política entre el movimiento sionista y movimientos no sionistas. Pero yo siempre digo que el resurgimiento del hebreo es mentira, mentira, pero no es exacto, porque el hebreo nunca desapareció. O sea, un idioma que eh, hay grupos que nos quieren hacer parecer que el hebreo resurgió con Ben Yehuda y hasta entonces no había hebreo. Pero no es cierto. Con mi familia tenía el Habatzel, que fue uno de los primeros periódicos hebreos en Israel, que Ben Yehuda trabajó en el Habatzelet, ¿sí? Pero empezó antes que Ben Yehuda. Y antes de eso, la gente que sigue Torah, la gente sigue Torah en hebreo, la Torah está en hebreo. La Mishnayot está en hebreo, las Mishnayot están en hebreo, el libro de la Hassan en hebreo. O sea, el hebreo no desapareció siempre. Sí, es cierto que no estaba no estaba en uso diario. Sí, la gente hablaba, como decís, yiddish en Europa, ladino en la zona de Turquía, etcétera. Pero el hebreo nunca desapareció, el hebreo siempre existió. Lo que Ben Yehuda hizo es accionar el hebreo al uso moderno para poder hablarlo día a día. Eh, a- Y, alguna, alguna vez escuché que cuando hay una comunidad se estudia en hebreo, su judaísmo no tiene ninguna, o sea, no hay ninguna discusión, son judíos. O sea, como un procedimiento religioso, si hablan o estudian en hebreo, no hay discusión. Una no sé, comunidad que no estudia en hebreo, habrá que investigar. no escuché eso, no sé. Si tenés la fuente me gustaría verlo. Pero el hebreo es el idioma nacional. Y, y, yo no creo que haya que referirse al hebreo de Ben Yehuda o no de Ben Yehuda. Yo creo que el hebreo existió y Sí, nunca desapareció. no, eso no Siempre, hay duda. O sea, la- él aprendió de algún lugar. Ben Yehuda también estudió. sí, 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 Y, sin lugar y sin lugar a seguramente el dudas. lugar tuvo que ser quien guardaba la tradición. Sí, pero lo interesante acá es, como dijimos, que estuvo la guerra de los lenguajes. El grupo del Technion quería que se enseñara en alemán y los grupos sionistas querían en hebreo. Pero, ¿qué grupo al final tuvo éxito? El grupo del hebreo. Hoy, ¿qué hablamos? ¿Hablamos hebreo? Hablamos alemán, Baruch Hashem. No hablamos yiddish, no hablamos latino, hablamos hebreo. O sea,
¿Por qué? Porque el pueblo entendió que no podemos volver a un idioma no nuestro. ¿A qué idioma tenemos que volver? Al Eh, idioma nuestro. exacto, el alemán no le iba a hablar a un sefaradí o a un No, taimaní. no importa. No, 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 puede, no. ¿Qué puede ser que contacto? sí. ¿Qué? No, puede ser que sí. Pero aparte, dejamos al Sefardí de lado, ¿sí? Porque la mayoría de los judíos en esa época no se quedaron en Israel. Pero obviamente que me no, sí, había una comunidad muy grande de Sefardí en Jerusalén. Tenés razón. Pero fuera de Jerusalén la mayoría eran ashkenazim. Entonces, podemos hablar, ahora hablar de alemán. Pero no, ¿por qué al final el alemán no tuvo éxito? Porque no es nuestro. El pueblo entendió que tenemos que volver a nuestro idioma. Mejor. Mira, yo veo un paralelo con el territorio de Israel, las proposiciones de que fuera en Patagonia o que fuera en África, o qué posibilidades tenía un país así que no retorna a lo judío de ninguna posibilidad. O sea, Y perdón, pero retomando el tema y que ya hicimos como una gran vuelta y regresamos al tema del idioma y la capital, Jerusalén, justo ese era el punto antes de la pregunta e iniciar todo este recorrido, el preguntarnos sobre cuáles eran los pueblos que estaban asentados aquí, qué relación tenían con este supuesto pueblo palestino, y lo pongo también entre comillas, como justo lo mencionas en tu libro, Ariel, lo, lo lo señalas como los palestinos. Aclaras también en tu libro, digo, estoy retomando un poquito el rumbo, Ujú. acerca de qué relación tienen los palestinos con esos pueblos que ya en este video lo acabas eh, de mencionar, que no hay tal relación. Y la situación de que David conquista la ciudad de Jerusalén y se vuelve desde entonces la capital de Israel del pueblo judío, de hecho, ¿no? Para ser más exactos. Entonces, ¿te gustaría continuar desde ese lugar, no, Ariel? aquí sí me gustaría que aclararas cómo es esto, porque dijiste del pueblo judío e Israel. Eh, Porque hay también discusión en ese sentido. ¿Qué es Israel? ¿Qué es el pueblo judío? ¿Y es la capital de? Porque decías que no pertenece a Judá. No, no es parte de Judá, no es parte del territorio de Judá. Acláranos ese punto. Sí, geográficamente, Jerusalén está entre la tribu de Binyamin y la tribu de Yehudá. O sea, tendría que estar en parte de partes. Los sabios dicen que la ciudad misma estaba en la zona de Yehudá y el Betamikdash en la zona de Binyamin. Entonces había una unión. Pero en la práctica, las dos tribus renunciaron a la potestad o a la soberanía de la ciudad para poder compartirla con todo el pueblo de Israel. Pero geográficamente estaba en Binyamin, tenía el Betamikdash, y el resto de la ciudad estaba en Yehuda. Justo por estar en el límite entre las dos tribus era más fácil que le, renunciaran a su soberanía y le abrieran a todo el pueblo, al resto de las tribus. Pero comparto lo que dice Riff, que no solo es la capital de los estados de Israel, que este, como siempre decimos, es el tercero, pero es la capital del pueblo judío, como te digo en el libro. Mismo durante el exilio, vamos a saltear la parte de la construcción del Betamikdash, porque ya es tarde y quiero contestar, o agregar, mejor dicho, lo que dice Rivka, y entonces dejemos el Betamikdash para la próxima, pero sí, digamos, algo importante. O sea, la capital, ¿por qué el pueblo judío? Porque hay que recordar que durante 2000 años estuvimos exiliados de nuestra patria. Si bien que era un mínimo de cantidad de judíos que quedaron, hubo presencia judía ininterrumpida en la tierra de Israel durante esos 2000 años, pero era una presencia mínima, la mayoría del pueblo estaba afuera. Pero durante 3 veces por día nosotros rezamos Bnei Yerushalayim, no, Yerushalayim el Habar Hamim Tashub. Y a Jerusalén tu ciudad con, con piedad vas a volver. Cuando comemos pan y dejamos Birkat Hamazon, Bnei Yerushalayim el Kodesh, y construirás
o Jerusalén la ciudad santa. Cuando hacemos un casamiento, rompemos una copa. Cuando hacemos una casa nueva, dejamos una parte de la casa sin pintar, todo en recordación al Beit HaMikdash. Tenemos cinco, ¿no? Cinco ayunos por año, cuatro o cinco. Que tenemos Yeshua Dor Betamuz, Tisha B'Av, Asara B'Tevet y, por falta, cuatro. Tenemos cuatro ayunos en recordación de la destrucción del Beit HaMikdash y Jerusalén. Eh, entonces, durante esos 2000 años siempre recordamos nuestra capital. Para los judíos su capital siempre fue Jerusalén. Cuando tenemos mitzvot específicas de Jerusalén, cuando tenemos una fiesta, Sukkot, Pesach y Shavuot, había que traer una ofrenda especial a Jerusalén, al día de la regla, lo que decimos. Cuando hay que traer el macer, el diezmo, tenemos macer de Sheni, que el macer Sheni había que traer la fruta y comer en Jerusalén, o si no, traerle el valor de la fruta y comprar comida y comer en Jerusalén. Tenemos muchos preceptos que solo se pueden hacer en Jerusalén. O sea, la importancia de Jerusalén no solo es de la importancia política, como sería poder hacer Dublín o Buenos Aires o Ciudad de México, o, no sé, Washington, o, capitales de otros países que tienen una importancia política nada más. Para el judío no es solo, también es una importancia política, también es la capital de nuestro Estado, pero también es la capital espiritual del pueblo judío. Eso es lo que mantuvo nuestra conexión con la tierra de Israel durante los milenios de exilio. Por eso estoy de acuerdo con lo que se Rivka. También es la capital del Estado de Israel, pero también es la capital del pueblo judío cuando no teníamos el Estado de Israel. Es nuestra capital eterna. Desde que David la fundó como nuestra capital, hasta hoy en día fue nuestra capital y nunca dejó de ser nuestra capital. Puede ser que no teníamos soberanía sobre ella, pero siempre fue nuestra capital. De hecho, retomando el tema, dos temas que ya vimos anteriormente. El primero, el de cuando hablábamos de la tumba de Yosef, que hay una evidencia física, ¿no? El hecho de que Jerusalén siga estando ahí, sea una evidencia física de la capital de este pueblo, da fuerza a más allá de que dé fuerza o legitimación frente a terceros, a este pueblo le da fuerza, le da una orientación y le da sentido, ¿no? Y por otro lado, también lo que mencionaban, la cuestión del idioma, el nombre, que Jerusalén sigue siendo Jerusalén y que es un nombre hebreo. No es como los palestinos que ni siquiera pueden decir la P, ¿no? No es, o sea, en el árabe no tiene la P propiamente. Entonces, lo cual pone en evidencia lo ridículo de decirse un pueblo que ni siquiera pueden nombrar. Y en el caso de Jerusalén, es una ciudad que sigue sosteniendo, teniendo el mismo nombre desde entonces, en el mismo idioma que se habla actualmente en el Estado de Israel. Sí, sí. El problema único, para contar lo que decís, y creo que podemos concluir acá con esto. Durante años la academia decía que David no existió, que David era un invento y así podían supuestamente refutar nuestros argumentos sobre nuestra soberanía de Jerusalén. Pero ¿qué pasó? Es que hace unos años encontraron evidencia arqueológica que David existió. Encontraron la ciudad de verano donde se veía que pasaba las vacaciones en verano David. Encontraron sellos con el nombre de David. Se encontraron documentos anteriores que hablan de la casa de David. Y en Jerusalén, en mi cumpleaños tuve la oportunidad de ir a visitar ¿cómo se llama? Frente al Cótel, que está en David. Encontraron el palacio de David. No solo el palacio, encontraron también en las casas de gente que aparece en el Tanaj de la época de David. O sea, entonces esa gente de la academia de izquierda que encuentra Israel, pues hay de que el argumento, que ahora hay evidencia arqueológica que hubo un rey que se llama David.
y ese rey que se llamaba David reinó sobre Jerusalén. Entonces, como se dice, la fuerza de la evidencia arqueológica es la que nos da la fuerza para poder reclamar nuestra capital. De hecho, si realmente existió David, digo, ya para ir dando cierre a la reunión, estamos con que tú mencionabas, no sé si estoy compartiendo pantalla, sí, ¿verdad? Sí. Ese. Ok, aquí tú mencionabas que en la próxima reunión íbamos a hablar sobre el Beta Mikdash, que de hecho sería parte del siguiente tema. Bet HaMikdash es el templo. Exactamente. Sí. Entonces, pienso, digo, no sé qué opinas, que la próxima reunión retomemos en este tema de si realmente existió David y continuemos hacia adelante. A mí me queda claro la evidencia arqueológica, la sí existencia física con una evidencia arqueológica de Ir David, o sea, y del palacio del rey David y de la casa de veraniego de eso. Hay evidencia arqueológica, lo que tal vez años atrás no se tenía, hoy ya no hay, hay evidencia. O sea, ¿cómo borrar la evidencia? Claro, hoy en día hay evidencia y la academia acepta la existencia del rey David. Entonces, Mm, ¿qué hace la gente? Este grupo de supuestos académicos que decían que David nunca existió y que los judíos no tenemos ninguna presencia o no tenemos ningún derecho sobre Jerusalén, dicen, bueno, sí, David existió, sí, sí, hay evidencia arqueológica que existió, pero no en la época que estamos hablando, existió o antes o después, entonces no tratan de, desacreditar la evidencia arqueológica, pero, pero no es bueno la evi- porque no solo es el nombre de David que aparece, también es gente que aparece en el Tanaj, que en la época de David, ¿dónde? Al lado del palacio del rey David. No es que aparece en el norte, en el sur o en China. Aparece al lado. Yo estoy, es impresionante. Está el palacio y no sé, deben ser 10 metros del palacio está la casa de la persona que aparece en el Tanaj. Ujú. Bueno, entonces terminamos aquí. ¿Les parece bien? Ujú. Voy a Perfecto. dejar de compartir. muchas gracias, gracias Ariel, No, gracias. gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, Buenas gracias, noches. Ariel. Estamos en contacto. Dale, hasta Bye. luego. Buen día. Gracias.